Bos días, benvidos a todos e todas. Imos dar comezo a este webinario. Para mellorar a experiencia, recomendamos que empreguen a vista do orador durante os relatorios e visualizar o webinario en pantalla completa. Agradecemos tamén a desactivación de micrófonos para mellorar a audición do orador. Como xa estaba estabilizado o número de asistentes, antes de nada, pois pedimos disculpas polo retraso, vale? Xa damos paso a Leopoldo Yeste. Leopoldo, bo día. Hola, buenos días a todos. Bueno, primero daros las gracias a todas las empresas que estáis participando en este webinario sobre Marruecos, que bueno, corresponde a una serie que estamos haciendo de webinarios de todas las antenas que tenemos en el IGAPE. Y en segundo lugar también queríamos pediros disculpas, igual que ha dicho la panelista, por el retraso en el comienzo de este webinario, pero bueno, ha sido debido a motivos técnicos que no éramos capaces de conectar con David. Bueno, como os digo, desde IGAPE queremos animaros a que utilicéis las antenas del IGAPE que tenemos en el extranjero. Como sabéis, tenemos ahora mismo 5 más una antena, la sexta del Reino Unido, 5 con labores principalmente comerciales y de prospección, como son la que tenemos ubicada en Estados Unidos, en Miami, como es la de México, como es la de Perú, como es la de China, que la acabamos de renovar, y esta de Marruecos, que la dirige David Garay. Como os decía, también tenemos una antena en el Reino Unido, pero esa está más enfocada hacia aspectos más técnicos y más jurídicos, sobre todo relacionado con el tema de el Brexit y el cambio de normativa para las empresas gallegas que estaban exportando, ¿no? Nosotros sí que queríamos deciros que utilicéis las antenas todo lo que podáis. Creemos que es una herramienta muy útil para todas las empresas gallegas para acceder a nuevos mercados o para consolidarse en nuevos mercados. Y desde aquí, como digo, os animamos a que utilicéis las antenas a través del sistema IG263, a través de la aplicación IG263, podéis pedir el servicio y a partir de ahí, pues en este caso David os puede prestar las necesidades que vosotros tengáis. Como sabéis, hoy va a haber el webinario, la presentación de la antena, que ya hemos hecho en alguna ocasión otra anteriores, el año pasado concretamente. Y bueno, pues David va a comentaros la situación actual en Marruecos, así como qué servicios son los que puede prestaros, ¿no? Y como sabéis, pues hoy a partir de las 12 y mañana todo el día, pues están previstas también unas reuniones virtuales con David para que podáis hablar ya cosas concretas vuestras y bueno, pues empezar a comenzar aquellos que estáis mirando el mercado de Marruecos o, como digo, consolidaros. Por otro lado, y por no extenderme mucho, también quiero hacer una muy breve pincelada de las ayudas que tenemos aquí en el IGAPE para internacionalización. Ahora mismo tenemos abiertas 2 plazos, que son la de la línea Galicia Exporta Empresas y Galicia Exporta Organismos Intermedios, así como las acciones del plan FOESGA, ¿no? Galicia Exporta Empresas, como sabéis, es una línea, este año la hemos cambiado, la estamos haciendo por costes simplificados, y lo que promueve, lo que motiva, lo que digamos busca es que acudáis a ferias internacionales por todo el mundo, siempre con stand, para divulgar vuestros productos y vuestros servicios y bueno, por favorecer la exportación de la empresa gallega. Por otro lado, Galicia Exporta Organismos Intermedios es parecida, es más amplia, tiene más posibilidades, tiene posibilidades de asistencia a ferias con stand, asistencia a ferias sin stand, hacer publicidad y folletos, y también misiones inversas. O sea, ahí hay varias alternativas. Siempre, así como Galicia Exporta Empresas es una línea en la que cada empresa decide a dónde va y va sola, digamos, la empresa a la feria que más le interesa ir. En el Galicia Exporta Organismos Intermedios es siempre a través de una asociación, un organismo intermedio, una confederación de empresarios, la que organiza un evento y tienen que participar varias empresas agrupadas, ¿no? Y por último, el FOESGA, que es una línea que tenemos a través de una línea propia del IGAPE, con la que colaboramos con las cámaras de comercio, y también son líneas para acceder a nuevos mercados y prospección de nuevos mercados. Vamos a sacar ahora también, queremos comentarlo a lo largo del mes de mayo, aunque es un tema distinto, pero vamos a sacar ahora la nueva convocatoria de becarios de internacionalización. Van a ser 50 plazas para jóvenes licenciados. La idea es que estén un año, la mitad de ellos, 25 de ellos, estén el primer año en Galicia en organismos intermedios, tipo clústeres, asociaciones o cámaras de comercio, y la otra mitad estén trabajando en el extranjero
bien en oficinas comerciales o bien en las propias antenas del IGAPE que tenemos en el exterior. Y el segundo año daríamos la vuelta, los 25 que han estado en Galicia irían a las oficinas comerciales del ICES desplayadas por todo el mundo y a las antenas nuestras, y los que estuvieron en el primer año en el extranjero, pues son los que vendrían a Galicia y trabajarían en los organismos intermedios. Bueno, yo sin más quiero pasar ya la palabra a David, que yo creo que es el objeto de este webinario, y repito, pues os animamos a hablar con él, a discutir con él y a intercambiar cualquier tipo de información que os pueda ser interesantes. Saludos, gracias. Bueno, pues muy buenos días, muchísimas gracias, Leopoldo. Lo sentimos mucho por los problemas técnicos, pero no se podía conectar el Zoom a la presentación. Bueno, finalmente está resuelto, que es lo importante, y podemos estar aquí todos juntos pasando una jornada, por la verdad, bastante entretenida. Sobre todo por la temática que nos trata hoy aquí, que es Marruecos y África, ¿vale? Bueno, primero quería daros una pequeña, bueno, pues una pequeña idea de cómo está la situación en Marruecos y resto de África en cuanto al COVID, ¿vale? Bueno, pues aquí el COVID pasó, la verdad, de una manera bastante somera en toda África, en Marruecos un poquito más grave, pero tener en cuenta que la población media, la edad media de la población en Marruecos y el resto de África es muy baja. ¿Qué quiere decir? Pues estamos hablando que más de la mitad de la población tiene menos de 25 años. Entonces, claro, el impacto del COVID en la población africana pues es mínimo comparado con el impacto en la sociedad europea, en sociedades donde la edad media es de más de 45 años. Entonces, bueno, pues el COVID, como me dicen muchos africanos, es un mal menor para ellos. Tienen problemas más graves como la malaria, la fiebre amarilla, la hepatitis, el dengue, la tifoidea, etcétera, 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 sin hablar del hambre, sin hablar de la pobreza, etcétera. Entonces, por lo tanto, el COVID pues, no ha sido un tema importante a tener en cuenta en cuanto a mortalidad, en cuanto a impacto. Sí que es verdad que ha impactado indirectamente la situación en la que se encontraban los países europeos y americanos, que son los que realmente han sufrido, y por eso ellos decían que la COVID era el virus de los ricos. Entonces, bueno, en ese sentido, el COVID, bueno, pues ahora mismo estamos ya abriendo el mercado totalmente, se están abriendo las fronteras, se están abriendo los vuelos, ya la gente se está quitando la mascarilla, etcétera, etcétera. O sea que ya, gracias a Dios, volvemos a la normalidad más o menos, porque sí que Marruecos, es verdad, como tiene tanta influencia con Europa, pues ha sido el país más impactado de la COVID. También ha sido el país más vacunado de toda África, con niveles de vacunación de casi el 70% de la población. Mientras que el resto de África estamos hablando de un 4, un 5%, o sea que imaginaos la gran diferencia entre Marruecos y el resto de África. Otro tema importante a comentar, antes de la presentación obviamente, es sin duda alguna la situación de las relaciones entre España y Marruecos actualmente, con el anuncio y la carta del presidente Pedro Sánchez al rey de Marruecos, las relaciones diplomáticas entre los dos países vuelven al cauce de la normalidad y, por lo tanto, deciros que es el mejor momento en las relaciones entre los dos países y el futuro pues tiene color de rosa entre los dos países, la verdad. Esto, tenéis que tener en cuenta que cada año exportan de España a Marruecos 27.000 empresas. Por lo tanto, todas las empresas que tienen relaciones con Marruecos pues se benefician de esta cordial relación diplomática entre los dos países a raíz de las declaraciones y la carta de Pedro Sánchez al rey de Marruecos, ¿de acuerdo? Sobre las provincias del sur de Marruecos, el Sáhara Occidental. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre Marruecos, cuáles son los principales sectores, cómo se encuentra el país, etcétera.
Y luego vamos a charlar sobre África y por qué Marruecos se considera la puerta de África, ¿de acuerdo? Que también es importantísimo a tener en cuenta, ¿vale? Entonces voy a compartir mi presentación. Me gustaría que alguien me dijera... Perfecto, David, se ve la pantalla. Si quieres puedes pasarlo a presentación a pantalla completa. Pantalla completa, vale. ¿Está bien así? Ahí está, perfecto. Vale, pues muchísimas Gracias. gracias. De acuerdo, pues bueno, pues comenzamos la presentación. Como veis, África en el mapa se ve clarísimamente, lo tenemos al ladito, de hecho a solamente 14 kilómetros de España, tenemos un continente, África, con 1.200 millones de personas, 1.200 millones de consumidores, ¿de acuerdo? Y Marruecos es el país más cercano. Por lo tanto, obviamente, de ahí la importancia de este mercado. Para España es el segundo mercado más importante en el mundo después de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaos la importancia de este mercado. Vale. Quería comenzar la presentación con estas fotos, ¿vale? Todos aquellos que, la verdad que normalmente cuando hago los seminarios presenciales es más fácil porque les pregunto, a ver, ¿quiénes de vosotros habéis estado en Marruecos? Y normalmente es poca gente la que ha estado en Marruecos. Hay un desconocimiento bastante generalizado de la realidad que vivimos en Marruecos en los últimos 10-15 años. Yo personalmente llevo 12 años aquí viviendo desde el año 2010 y la verdad que el cambio ha sido extraordinario. La foto que tenéis arriba a la izquierda es Casa Finance City, o sea, es una nueva ciudad financiera que están haciendo en el centro de Casablanca, que va a albergar las mayores empresas de toda África y de todo el mundo que se están constituyendo ahí. Ya hay unas 250 empresas de todo el mundo, los mayores bancos, constructoras, telecoms, etcétera, pues ya se están instalando en esa nueva ciudad financiera que se está haciendo en Casablanca. Tenemos, obviamente, infraestructuras de primer orden. Esta foto que veis es la mitad del puerto de Tanger, ¿vale? Que por primer año en la historia, el año pasado, ya ha depasado al Algeciras como primer puerto de contenedores del Mediterráneo. Y eso se dice pronto. Pues ya es una nota que creo que es interesante que tengáis en cuenta cómo Marruecos se ha posicionado con el mayor puerto de África y el primero del Mediterráneo, desbancando a puertos europeos. Por lo tanto, para que os deis cuenta del nivel del que estamos hablando, ¿vale? Y que es totalmente desconocido. Y eso que lo tenemos tan cerca. También quería mostraros estas fotos. Esto es Marruecos también. Normalmente cuando nos dicen Marruecos, pues claro, tenemos una imagen bastante estereotipada, ¿no? Y una imagen bastante mala en general del país. Bueno, pues esto es un pueblecito de la montaña de Marruecos, cerca de Fez, que se llama Ifrán, y es una delicia de este sitio. Hay una estación de esquí, obviamente, hay un campo de golf extraordinario, por cierto, y bueno, pues yo quería siempre que la gente, sobre todo, se quitara esos estereotipos que tiene sobre este país. Y lo que nos pasa muchísimo es que cuando hacemos misiones comerciales o traemos empresarios tanto de Europa como de Estados Unidos, pues la gente, la primera reacción cuando a la vuelta, obviamente, es wow, si hubiéramos sabido que Marruecos era así, ¿no? Entonces, bueno, pues es debido a ese desconocimiento, esa mala imagen, mala campaña de comunicación también, obviamente, por parte del gobierno marroquí. Y falta de interés y curiosidad por parte nuestra también, obviamente. Entonces, bueno, por eso me gustaría que con estas fotos, pues, rompierais esos estereotipos, ¿no? Que tenemos normalmente todos antes de venir a Marruecos.
Marruecos es un país pues, bastante denso, incluyendo las provincias del sur, con 3.500 kilómetros de costa entre Mediterráneo y Atlántico, y con una esperanza de vida bastante alta comparado con el resto de países africanos, lo cual quiere decir que el nivel de vida aquí en este país es muy alto comparado con el resto de África. ¿De acuerdo? Hay dos ciudades principales, obviamente, que es Rabat como la capital administrativa y Casablanca como la capital comercial, capital de negocios. Que hay unos 5 o 6 millones de personas en la capital comercial, aquí en Casablanca. ¿De acuerdo? Luego tienes otras ciudades medias como Fez, Marrakech y Tánger con aproximadamente 1 millón de personas. ¿De acuerdo? Fijaos este dato, que entre enero y febrero del año 2022, Marruecos fue el segundo destino de las exportaciones gallegas fuera de la Unión Europea y el tercer mercado del que más importamos en Galicia. Por lo tanto, Marruecos se posiciona, obviamente, históricamente, desde hace varios años ya, como un mercado prioritario para los intereses del empresariado gallego, español y gallego. ¿De acuerdo? En cuanto a la pirámide de población, bueno, pues daros cuenta de las diferencias entre la pirámide de España en el lado derecho y la de Marruecos en el lado izquierdo. Lo que nos dice sobre todo esto, y es lo más importante de esta diapositiva, es ver la diferencia que hay entre las edades tempranas de la población de uno y otro país. Mientras que en España cada vez tenemos menos niños, cada vez hay menos natalidad, es difícil el reemplazo en muchísimos tipos de trabajos como el sector agrícola, sector industrial, etc. En cambio, tenemos justo al lado, a 14 kilómetros, un país donde la mayor parte de la población está por debajo de los 30 años. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tenemos una solución para nuestro problema de la natalidad, pero tenemos que hacerlo de manera regulada y ejecutarlo de una manera ordenada. ¿De acuerdo? Pero la solución está clarísima. Tenemos que hablar de ciertos temas que son, yo creo, claves a la hora de entender el mercado marroquí. Por una parte, el que quiera viajar en coche en Marruecos, pues las autopistas son exactamente iguales que las autopistas que vemos en España, porque han sido construidas, de hecho, la mayor parte por empresas europeas, entre ellas españolas, obviamente. Por lo tanto, son todas de peaje, eso sí, todas las autopistas en Marruecos son de peaje, por lo tanto, el que quiera moverse por aquí en coche, pues está genial. La verdad, todas las principales ciudades están conectadas. En cuanto a los aeropuertos, tenemos el aeropuerto de Casablanca como el principal aeropuerto de todo el norte y el oeste de África, ¿vale? Está conectado con todas las capitales europeas, con 5 ciudades españolas entre ellas, y está conectado con 35 países africanos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, permite, bueno, pues que haya una conectividad entre Europa y África y por lo tanto lo transforma como un centro logístico destacado. Otro tema importante, el primer tren de alta velocidad que se ha puesto en funcionamiento en África, pues se puso en Marruecos, entre Casablanca y Tánger, ¿de acuerdo? Y ahora mismo, de hecho, a día de hoy ya se está licitando para la línea que va de Casablanca a Marrakech y de Marrakech a Agadir, ¿de acuerdo? Pues, bueno, pues ahí también hay oportunidades para las empresas gallegas que estén en ese sector, obviamente, el sector de ferroviario de alta velocidad. Marruecos, obviamente, bueno, pues, tiene una cantidad de puertos bastante considerables, pero es que se están construyendo nuevos puertos. Se están construyendo el puerto nuevo de Dakhla, el puerto nuevo de Layún, el puerto nuevo de Jorlasfar, el puerto nuevo de Nador. Es decir, se están desarrollando infraestructuras como se desarrollaban en España hace 40, 50 años. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, pues ahí tenemos las oportunidades de negocio para empresas del sector de obra pública, construcción e infraestructura de todo tipo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues de ahí la importancia de esta diapositiva. Esto, bueno, son datos que muestran, obviamente, cómo la tendencia alcista de crecimiento y de Producto Interior Bruto pues llevaba una tendencia bastante interesante hasta, obviamente, la pandemia,
que lastró esos crecimientos, pero que van a retomar otra vez a partir de este año, sin duda alguna. ¿De acuerdo? Luego, ¿de dónde vienen las importaciones? Bueno, pues sobre todo pues, productos alimentarios, energéticos, semifacturas, materias primas, bienes de equipo y productos de consumo, ¿vale? Es de donde más se importan los productos en Marruecos. A ver, es verdad que tenemos oportunidades en casi todos los sectores de la economía, tanto el sector agrícola, el industrial, turístico, obviamente, muchísimo, el logístico, que se transforma en un hub de logística internacional, Marruecos, el tema de la construcción, como os comentaba, tanto en obra pública como se están construyendo nuevas ciudades, se están construyendo nuevas universidades, nuevos hospitales, es decir, estamos viviendo, tanto en Marruecos como en el resto de África, pero sobre todo en Marruecos, que lo tenemos aquí al lado y donde los niveles de desarrollo son mucho más estables, y donde la infraestructura permite pues, que se crezca de una manera extraordinaria, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente cree que entrar en Marruecos o en África es fácil y no es fácil. La verdad que no es fácil, es complicado, hay unos altos costes de entrada y aprendizaje, ¿no? del mercado. Estamos hablando de que son mercados donde la moneda es distinta, donde el idioma es distinto, donde la forma de entender negocios es distinto, la religión es distinta, todo es distinto, ¿no? Entonces, por lo tanto, es importante asesorarse bien y ir de la mano de gente que conoce pues estas vicisitudes, esta forma de hacer las cosas, etc. Y para eso pues tenéis la antena, obviamente, de IGAPE aquí en Marruecos para lo que necesitéis en ese sentido, ¿de acuerdo? Hay barreras arancelarias, que son las que se conocen, y las no arancelarias, que no están escritas, pero que hay que conocerlas también en diferentes productos, ¿de acuerdo? Un tema importante a tener en cuenta en Marruecos actualmente es la regionalización. En España, bueno, pues el tema de las regiones y las comunidades autónomas pues lo tenemos ya desde hace muchísimos años. Pues aquí ahora es cuando está tomando relevancia este hecho. ¿Qué permite esta situación? Bueno, pues básicamente lo que permite es que tenemos 12 regiones con 12 capitales, con 12 presupuestos, con 12 maneras diferentes con autonomía, con maneras diferentes de ordenar el espacio, las inversiones, etcétera, etcétera, y por lo tanto, bueno, pues ahora antes se concentraba todo entre Casablanca, Rabat y Tánger, y ahora pues tenemos 12 núcleos diferentes donde hacer negocios, ¿de acuerdo? Entonces, esto es bastante importante porque, bueno, por ejemplo, las regiones del sur, sobre todo ahora con el acuerdo con España, con Estados Unidos, con Francia, con Alemania, sobre las regiones del sur, pues se va a desarrollar muchísimo toda esta región, ¿de acuerdo? Pero bueno, también otras regiones como la región de Merimelal o la región de la Oriental, el 2 o el 8, bueno, pues todas esas regiones que están un poquito abandonadas hasta ahora, pues ahora van a experimentar índices de desarrollo muy, muy altos, por lo tanto habrá muchas oportunidades en todos los sentidos, en todos esos lugares, en todas esas regiones. Marruecos ha hecho acuerdos, uno de los secretos del éxito de Marruecos es la cantidad de acuerdos de libre comercio que ha firmado en los últimos 20 años. Ha firmado un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, acuerdo de libre comercio con todos los países africanos, acuerdo de libre comercio con los países del Golfo Pérsico, acuerdo de libre comercio con Turquía, bueno, pues con todos los países árabes. Es decir, ¿qué permite esto? Bueno, pues esto permite que las empresas que se instalan en Marruecos pueden exportar a todos esos países, a todas esas zonas geográficas con unas tasas arancelarias mucho más ventajosas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también está atrayendo mucha inversión en el sector industrial. Se están estableciendo aquí, como veremos, pues empresas del sector automoción, del sector aeronáutico, etcétera, que permiten pues, estar en un entorno de negocio bastante agradable y con facilidad a la exportación, ¿vale? A través de las zonas logísticas como el puerto de Tangermet que comentábamos anteriormente. Algunas de las zonas que se han creado últimamente en todas las zonas industriales que se han creado en todas las zonas del país, como veis, hay parques industriales de todo tipo en todo el país, ¿vale?
En la región de Tánger-Tetuán pues tenemos la fábrica de Renault, ¿vale? Los coches Renault y todo lo que eso supone, como sabéis en Galicia, que está Peugeot Citroën. En Peugeot Citroën, por ejemplo, está aquí en Marruecos, está en Kenitra. Se ha instalado la fábrica de Peugeot Citroën del grupo PSA y empezó la producción hace 2 o 3 años ya, ¿de acuerdo? En la región de Rabat Saleh, bueno, pues ahí tenemos parque industrial, sobre todo en temas de nanotecnología, en temas de biotecnología, en temas de, bueno, pues temas más avanzados de últimas tecnologías, ¿de acuerdo? Y en la región de, por ejemplo, de Agadir tenemos todo lo que es relacionado con la pesca, ¿vale? Agadir, Dakhla, Layún, todo lo relacionado con la pesca está en el sur de Marruecos, sobre todo concentrado, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, pues algunas de las zonas de las zonas francas que tenemos, ¿vale? Las regiones que más se van a desarrollar en los próximos años. Tenemos zonas de exención fiscal, ¿vale? Si tú montas una empresa exportadora en las regiones del sur, pues estás exento durante 5 años de pagar el impuesto de sociedades. Imaginaos las ventajas fiscales que eso supone, entre otras muchas otras. La fábrica que os comentaba de Peugeot Citroën y la fábrica de Renault, bueno, pues son 2 fábricas que están creciendo muchísimo su producción. De hecho, ahora mismo Marruecos se sitúa en el primer país productor de automóviles de África también, ¿de acuerdo? A partir de finales de este año se va a producir casi 500.000 vehículos, lo cual, 500.000 vehículos, lo cual va a permitir, bueno, pues eso, que transformarse en el primer productor de automóviles de África, ¿de acuerdo? También se transforma este sector automoción en el principal sector del país, ¿de acuerdo? Ya no son los fertilizantes, Marruecos es el principal productor de fertilizantes del mundo y de fosfatos, sobre todo fosfatos, perdón, el principal productor de fosfatos. Y ahora ya es la automoción, ¿vale? Hay unos polos industriales en Kenitra y en Tánger bastante desarrollados, con los Tier 1, 2, 3 implementados ya en ambas regiones. Y bueno, pues muchas más industrias están viniendo, más marcas van a venir, se van a empezar a fabricar también autobuses eléctricos, bueno... De hecho, hay una fábrica de autobuses de la marca española Irizar, ¿de acuerdo? Entre Casablanca y Rabat. Bueno, pues el sector automoción, la verdad, se está desarrollando muchísimo. El sector de la aeronáutica, bueno, pues sin duda también se está desarrollando muchísimo. Eso es un sector donde están empresas que fabrican para Boeing, que se fabrican para EADS, que se fabrican para Bombardier, para Safran, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues también otro polo industrial que está alrededor del aeropuerto de Casablanca, el principal parque industrial aeronáutico de África, ¿vale? Pues otra vez más, si os dais cuenta, el primero en automoción, el primero en aeronáutica, el primero en logística. Si os dais cuenta, pues Marruecos está muy por encima del resto del continente africano, ¿vale? En tema de energías renovables, obviamente, bueno, Marruecos también se posiciona como el principal productor de electricidad con origen en energías renovables en todo el continente africano. Tiene la planta solar más grande de África, también en Ouarzazate. Y el objetivo es, en menos de 10 años, alcanzar el mix energético que venga de energías renovables que sobrepase el 50% de su producción, ¿vale? Lo más importante, obviamente, a día de hoy es la eólica y solar, pero sí que es verdad que el hidrógeno verde y la energía eólica offshore están tomando cada vez más importancia en la estrategia energética de Marruecos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues interesantísimo también. El sector de la agroindustria y de las manufacturas, pues bueno, es uno de los que están creciendo a pasos forzados de una manera extraordinaria, porque Marruecos ha sido un país agrícola históricamente y ahora lo que están es pasando a esa transición de transformar esos productos agrícolas en productos con mayor valor añadido, ¿eh? Entonces, pues fábricas de zumos, de salsas, fábricas de alimentos elaborados, que añadan valor, con marca, con diseño,
etcétera, pues están ahora mismo, la verdad, creciendo muchísimo. Hombre, obviamente teniendo en cuenta también los textiles, donde Marruecos ha sido un país que ha fabricado muchísimos de los textiles. De hecho, la mitad de la exportación de Marruecos del sector textil va directamente a Galicia. ¿De acuerdo? O sea que imaginaos la importancia también entre Galicia y Marruecos en el sector textil. Esas relaciones, obviamente, bastante importantes a nivel histórico. ¿De acuerdo? Otros temas interesantes, bueno, el sector farmacéutico obviamente también es el más desarrollado de África, con fábricas de medicamentos, de productos genéricos sobre todo, para el mercado local y para exportación. Y obviamente el sector de la pesca, como todos sabéis, pues mucho del pulpo que os coméis en Galicia pues viene de aquí de Marruecos, entre otros muchos productos. Ventajas que hay para las personas que vienen aquí, bueno, pues aparte de lo que comentábamos de la infraestructura, obviamente, pues está la cercanía, la situación geográfica, la estabilidad política. Aquí el régimen, la monarquía se respeta por encima de todo, y el rey pues es el que la persona más respetada dentro del gobierno, obviamente. Esto posibilita una estabilidad macroeconómica, social, económica, y ese es el secreto principal del éxito de este país, ¿no? Esa estabilidad en todos los sentidos. La calidad de vida que yo como residente en Marruecos desde hace años, pues lo sé, ¿no? Que se vive muy bien, que hay una calidad de vida bastante alta, que hay una seguridad increíble, que bueno, un clima extraordinario, pues todo eso ayuda, ¿no? a empresas extranjeras a establecerse aquí como primer paso antes de seguir al resto del continente, ¿vale? Porque yo quería saber una cosa. ¿Vosotros conocéis África? ¿Sabéis los países que tenemos en África? Si no sabemos ni siquiera los países, imaginaos las oportunidades de negocio que hay en el resto del continente, ¿no? Por ejemplo, este país, ¿quién sabe cuál es este país? O este otro país aquí, ¿quién lo conoce? O este otro de aquí, ¿quién lo conoce? O sea, en realidad sabemos, hemos oído hablar de los países, pero no sabemos ni siquiera la localización de la mayoría de los países en África. Por lo tanto, imaginaos el saber qué se hace en esos países, qué riquezas hay, qué tipo de oportunidades de negocio hay, cómo se hacen los negocios ahí, en qué sectores deberíamos de hacer hincapié en estos mercados. Bueno, pues por eso era lo importante que yo quería con esta diapositiva, ¿no? Darnos cuenta que tenemos un continente de 1.200 millones de habitantes con 54 países y donde caben China, Estados Unidos, Europa y la India juntos en ese continente. O sea, que imaginaos el potencial de este continente, y el que lo desestime pues se quedará atrás en la carrera, ¿no? Hay que posicionarse empezando por Marruecos y luego pues ir bajando a otros países del continente, ¿de acuerdo? Es verdad que con tantos países, con tanta población, no podemos entrar en todos los países al mismo tiempo. Por lo tanto, nosotros aconsejamos, mira, pues entra primero en un país, Marruecos es el aconsejado, obviamente, por cercanía, infraestructura, seguridad, etcétera, y luego desde ahí, pues podemos ir accediendo a países interesantes dentro del continente, como lo vamos a ver ahora mismo, y en base a que decimos que un país es más interesante que el otro, ¿no? Pues eso lo veremos ahora mismo. Como os comentaba, la población es muy joven y la diversidad cultural, étnica, etcétera, es gigante. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Nigeria, que cuando llegué allí me dijeron, no, pues aquí hablamos 250 lenguas diferentes. Hay 250 tribus diferentes con lenguas muy, muy diferentes una de las otras. Imaginaos, en un solo país como Nigeria ya hay 250 idiomas, lenguas. Bueno, pues imaginaos la diversidad que hay, ¿no? Y lo importante que es conocer las culturas de cada uno de esos países. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, importantísimo saber la importancia de África, la amplitud de África, la diversidad de África, pero también pues que en esos mercados africanos pues tenemos que elegir
cuáles son los más interesantes. Fijaros en esta diapositiva, porque a mí me gusta, porque resume en una sola diapositiva la cantidad de oportunidades que nos ofrece África en el futuro próximo. Por ejemplo, pues tendremos dentro de 15-20 años tendremos 500 millones de personas de clase media en África. Es decir, dentro de 15 años habrá más clase media en África que en Europa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, imaginaos la importancia para cualquier producto de bienes de consumo. Este continente pues, se va a transformar pues, obviamente en un receptor y en un consumidor de todos los productos que fabricamos en Galicia, en España, en Europa. ¿De acuerdo? La necesidad de móviles, por ejemplo. Fijaros, hay 360 millones de smartphones en África, habrá dentro de 2 años. ¿Qué quiere decir? Que todavía quedarán cientos de millones de personas que necesitarán móviles, pues habrá que venderlos. Pues por eso hay, por ejemplo, una empresa en Kenia que fabrica móviles, smartphones, low cost, ¿vale? Y están vendiendo millones, ¿de acuerdo? Han visto la oportunidad, han dicho, hombre, pues la gente aquí está comprando smartphones, pero los quieren más baratos, pues mira, vamos a venderles unos más baratos, los vamos a fabricar aquí. Perfecto, pues una oportunidad. Otros, pues no hay electricidad en más del 25% de las viviendas en África. Pues ¿qué están haciendo otra empresa? Pues está fabricando un sistema de un panel solar, con un cablecito va a una cajita, que con eso tiene electricidad, una cabaña, una choza, una casita pequeña, etcétera. Pues están vendiendo millones y millones de este sistema. ¿Ves? O sea, soluciones adaptadas a las necesidades africanas que están siendo realmente exitosas, ¿no? Tener en cuenta que tenemos una población que no para de crecer. Vale, ahora mismo tenemos 1.200 millones de personas, pero en 15 años habrá 2.000 millones de personas en África. 2.000. Y lo más importante es que todos estos africanos ahora ya ven Internet. Entonces ahora ya están viendo lo que comemos, lo que vestimos, lo que hacemos los fines de semana, dónde viajamos, las películas que vemos nosotros, las ven ellos. Es decir, que ahora mismo, más que nunca en la historia, los africanos ya están viendo lo que ellos van a querer también ya, a día de hoy. Por lo tanto, el Internet ha abierto los ojos al continente africano y entonces este continente africano lo único que quiere es lo mismo que nosotros, vivir bien. Quieren vestir buena ropa, quieren comer buena comida, quieren viajar a buenos destinos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se abre ahora mismo un abanico de posibilidades extraordinario para los africanos, ¿de acuerdo? ¿Y qué países africanos son más interesantes? Bueno, pues con este gráfico lo que mostramos es básicamente en qué países las instituciones públicas son fuertes, son sólidas, y esos son pues, los países donde los colores son más oscuros, sobre todo los azules, porque los azules son instituciones fuertes, los rosas son instituciones débiles, ¿vale? Flojitas. El sector público trabaja regular. Entonces, si buscamos los países donde hay el azul oscuro, pues vemos esos países con bastante interés en cuanto a hacer negocios, en cuanto a abrir allí sociedades o en cuanto a comprar o vender en esos países, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, Marruecos, Egipto, Sudáfrica son países importantísimos, pero también lo son Kenia, Tanzania en el este, ¿lo veis? O Ghana y Costa de Marfil en el oeste. Entonces, esos serían, yo creo, algunos de los países más interesantes, donde también los niveles de la renta, ¿no? Los ingresos de las personas son también bastante altos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro gráfico bastante interesante que nos dice también dónde están las ciudades con mayor riqueza de África. Si queremos abrir una tienda de ultramarinos, si queremos abrir una tienda de ropa, una marca de ropa, que si queremos abrir una tienda de patinetes eléctricos, pues ¿dónde lo vamos a hacer? Pues en aquellas ciudades donde sabemos que hay poder adquisitivo. ¿Y cuáles son? Pues obviamente, como lo vemos aquí, sobre todo Sudáfrica, Egipto, Nigeria, Kenia y Marruecos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Obviamente, Sudáfrica está muy lejos, lo tenemos a 10 horas de España en avión, está igual de lejos que América Latina.
Egipto es una ciudad, Cairo, bastante caótica. De hecho, ahora están construyendo una nueva capital, ¿vale? Cairo, o sea, Egipto está construyendo una nueva capital no lejos de Cairo, de la actual, por los problemas que tienen de tráfico, de polución, etcétera, en el Cairo, pues han tenido que optar por esta opción de hacer una nueva capital. Y bueno, y Nigeria, pues Angola también tiene mucho petróleo, tanto Nigeria como Angola como Egipto son países productores de petróleo, por lo tanto bastante ricos en recursos naturales, y eso posibilita que en sus ciudades pues haya mucho dinero, pero hay muchas disparidades, no hay infraestructura, no hay seguridad. Entonces, siempre aconsejamos pues, empezar por Marruecos, que es un país cercano, pero además con una clase media creciendo continuamente, de nivel de desarrollo medio alto, que no son ciudades excesivamente grandes, como Lagos, que son 20 millones, Cairo, que son 20 y pico millones, Luanda, que son 12 o 13 millones. Son ciudades demasiado grandes para entrar, y por eso aconsejamos siempre entrar ciudades como Casablanca, que sin ser pequeña, que son ya más de 5 millones de habitantes, pues son ciudades más manejables como primer paso dentro del continente africano, ¿de acuerdo? Es el continente que más va a crecer, obviamente, en población, en Producto Interior Bruto, en desarrollo industrial, energético, etcétera, sin duda alguna, en el mundo. Por lo tanto, el que lo vea, pues se llevará el gato al agua, sin duda alguna. Dentro de África, porque siempre el desconocimiento es tal en África que no sabemos ni siquiera que está organizado este continente en 5 regiones, ¿vale? Tenemos la región del norte de África, tenemos la región del oeste de África, tenemos la región del África Central y tenemos la región de sur y este de África, como podéis ver ahí. En cada región hemos seleccionado los principales mercados para hacer negocios, ¿de acuerdo? Y los hemos seleccionado ¿por qué? Pues porque hay buenas infraestructuras, hay buen acceso o acceso a electricidad medio, porque hay seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Son sociedades en crecimiento, con clase media interesante, etcétera. Y por eso hemos seleccionado estos países. Si os dais cuenta, de 54 países que teníamos en África, hemos seleccionado 15-16 países. En estos 15-16 países son aquellos en los que nosotros aconsejamos hacer negocios en África actualmente, ¿vale? Y no en todos ellos a la vez, obviamente, hay que ir paso a paso, porque entrar en África exigirá pues, una estrategia de vuestra empresa, un presupuesto, tener una persona dedicada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que hay que tener en cuenta para una estrategia a medio y largo plazo, ¿vale? La entrada en África. Y ahora, pues bueno, pues para no extenderme más, ¿vale? Porque no tampoco quiero extenderme mucho, voy a hacer un recorrido rápido por los diferentes países. Argelia, principal productor de gas de África. Túnez, un país súper estable que por desgracia fue tocado por el tema del terrorismo últimamente, la primavera árabe, y desde entonces no levanta cabeza, pero esperemos que ya con la reconstrucción de Libia en los próximos meses pues afecte positivamente a Túnez también. Tenemos Egipto, obviamente, con casi 110 millones de personas, por lo tanto un país inmenso, con multitud de oportunidades, están construyendo una nueva capital, nuevos puertos, nuevos aeropuertos, nuevas autopistas, etcétera, etcétera. Es increíble. La obra pública en Egipto es algo extraordinario, ¿no? En el oeste de África hemos seleccionado Senegal como uno de los países más estables de África, sin duda alguna, lo que permite, bueno, pues, que recoja mucha inversión extranjera, muchas empresas que se implantan allí. Es un país muy acogedor, tropical, y no está muy lejos de España, está a unas 4 horas en avión. Costa de Marfil, obviamente, también un país en el oeste de África con unos niveles de crecimiento bastante interesantes, ¿no? Es un país principal productor de cacao, principal productor de algodón, acaban de descubrir, están descubriendo gas, lo mismo que pasa con su vecino Ghana, país interesantísimo, con una clase media en crecimiento, un país diversificado, que ha encontrado petróleo últimamente. Bueno, pues son países muy interesantes. Obviamente Nigeria es un monstruo. Nigeria no podíamos olvidarlo porque es
principal país de África en términos de Producto Interior Bruto, es la primera economía africana. Son 220 millones de habitantes ya. Este año habrá 220 millones de habitantes en Nigeria. Dentro de 10 años habrá la misma población en Nigeria que en toda Europa. O sea, daros cuenta el potencial de este mercado. Y es el principal productor de petróleo de África. ¿De acuerdo? Están ahora en un proceso de diversificación de la economía, de una economía basada en el petróleo a una economía que quieren desarrollar ahora mismo la agricultura, el turismo, las manufacturas, etcétera. Entonces, bueno, pues multitud de oportunidades que vemos cada día en Nigeria. Camerún, que es vecino de Nigeria, también un país bastante estable, diversificado, con oportunidades dentro de todos los sectores de la economía, ¿de acuerdo? Y un país a tener en cuenta también en esa región del centro de África. En cuanto al sur de África, pues tenemos Angola, que es el segundo productor de petróleo de África. Muy interesante este país. Yo vivía ahí en Luanda y la verdad que es un país que se va a desarrollar muchísimo, muchísimo, porque también están haciendo lo mismo que Nigeria. Están aprovechando todos los ingresos del petróleo para diversificar las economías. Tanto en infraestructuras también, agricultura, turismo, etcétera, etcétera. Son países tropicales, por lo tanto la biodiversidad es extraordinaria, hay atributos, hay ríos, bosques, hay fauna, playas, bueno, por lo tanto mucho potencial para el futuro próximo también. Sudáfrica, obviamente, que está entre los 3 principales países de África. Nigeria es el primero y el segundo se lo turnan entre Sudáfrica y Egipto, ¿no? Es una economía diversificada y muy rica y bueno, sobre todo lo que tiene sobre todo Sudáfrica son diamantes, es oro, son pues eso, sobre todo piedras preciosas, ¿no? que tiene el control mundial en ese sentido. Mozambique acaba de encontrar la mayor reserva de gas del mundo. Por lo tanto, Mozambique va a crecer como la espuma en los próximos años. Ya hay inversiones multimillonarias ahora mismo en este país y eso atraerá pues, inversores en sector inmobiliario, en hospitales, en infraestructuras, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, importantísimo. Mozambique es un país de habla portuguesa, igual que Angola, y se va a desarrollar muchísimo en los próximos años. Y dentro ya, para terminar, del este de África, pues tenemos a Kenia como la primera economía en términos de nuevas tecnologías en África. Aquí es donde se producen los teléfonos de los smartphones de última generación a low cost, los modems para toda África, para todo el Internet de África, donde se producen cantidad de paneles solares, etcétera, etcétera. Kenia es el principal país del este de África, ¿de acuerdo? Sin olvidar, obviamente, la biodiversidad que todos sabemos de las series y de los programas de animalitos de la segunda cadena de televisión española. Entonces, tanto Kenia como Tanzania y Etiopía pues son 3 países que están en el este de África y que se están desarrollando muchísimo, muchísimo. Son países diversificados, donde tanto la agricultura como el turismo, como las manufacturas, pues son sectores extraordinarios con un crecimiento bueno, pues, sin comparación en el mundo. Y de hecho China está muy introducido en esos países, tanto Tanzania como Kenia y como Etiopía, y están invirtiendo miles y miles de millones en infraestructuras, en inversiones en unidades productivas, manufactureras, tanto textil como alimentación, como productos informáticos, etcétera, ¿vale? Y ya, para terminar, Ruanda. Quería nombrar a Ruanda porque fue un país, no sé si os acordáis, hace 20 años, 25 años, el genocidio que hubo allí. Bueno, pues gracias a Dios, los Tutsu, ya no me acuerdo, los Hutus y los Tutsis, que se enfrentaron y se mataron entre ellos, pues ahora viven en paz y es una de las sociedades más desarrolladas de África, donde la mujer ha tomado las riendas y es, bueno, la verdad que gran parte del éxito de Ruanda es gracias a las mujeres empresarias ruandesas, que están también en puestos políticos, etcétera, etcétera, y están levantando el país de una manera bueno, pues ejemplar. Es un ejemplo para el resto también del continente africano, ¿de acuerdo? Como siempre, pues aconsejamos
para entrar en África que vayas de la mano de gente que lo conoce, que te quite los estereotipos, que aproveches la evaluación positiva o la imagen positiva de los productos occidentales, en este caso gallegos, en estos países, que los canales de distribución son los mismos que en Europa, pero hay que tener muy en cuenta el informal, ¿no? el sector informal, que es una gran parte todavía de las pequeñas tiendas, los mercadillos, la gente vendiendo en las calles, etcétera, todavía es muy importante en el hecho de la distribución para productos de consumo. Si no tienes presencia en el continente africano, es muy difícil vender, es muy difícil tener éxito, ya sea con presencia propia o a través de agentes o a través de representantes, a través de gente que conozca las reglas del juego de cada país y que tenga ya las redes de distribución y los contactos y los clientes ya. Es un continente que no es fácil, es un continente que hace falta tener un plan estratégico a largo plazo, con un presupuesto marcado para eso y en donde hay que tener mucha paciencia y mucha perseverancia, ¿de acuerdo? Para tener éxito. Los servicios que ofrecemos nosotros, bueno, pues son todo lo que podáis necesitar de A a Z a la hora de hacer negocios en África, ¿de acuerdo? Y para solicitar los servicios en la antena de Marruecos, bueno, pues este es el procedimiento, ¿de acuerdo? Sobre todo acceder a la oficina virtual de IGAPE, registraros como usuarios y ahí, bueno, pues ya podéis hacer la solicitud del procedimiento IG 263 y de esa manera, pues solicitáis de manera telemática el servicio que estiméis oportuno, o bien una información concreta de un mercado o información general de un mercado, un listado de empresas de un mercado de un sector concreto o una agenda de reuniones, si queréis venir a Marruecos para reuniros con clientes potenciales o proveedores potenciales. Y deciros, obviamente, que tenemos una misión comercial organizada para junio próximo, ¿vale? La tercera semana de junio, la organiza la Cámara de Comercio de La Coruña. Entonces, bueno, todas las empresas que queráis venir a Marruecos en junio en la misión comercial, pues poneros en contacto obviamente con la Cámara de Comercio de La Coruña, con Odile, y que así os podéis registrar. Hay plazas limitadas, por lo tanto, os invito a hacerlo lo antes posible, ¿de acuerdo? Sin más, bueno, pues muchísimas gracias, un placer, aprovecharos de que tenéis una antena de IGAPE en Marruecos y aquí os esperamos en este continente lleno de oportunidades y bueno, pues la verdad que muy interesante y muy intenso, ¿no? Aquí no te aburres. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias. Leopoldo, no sé si quieres hacer algún apunte para terminar ya el seminario, el webinario. Así es que, bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí, un placer y espero veros pronto por aquí, por estas tierras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Voy a darte paso a un par de preguntas que tenemos en el chat. Sí, claro. Nos pregunta Carmen, la empresa en la que trabajo se dedica a la fabricación de máquinas de ocio, futbolines, mesas de aire, Diana. Me gustaría conocer sobre este sector, qué tipos de máquinas se explotan, dónde están colocadas y si se necesita algún tipo de permiso de las autoridades, tasas o es libre. A ver, bueno, aquí todo eso está bastante todavía obsoleto, ese tema de las máquinas, de los futbolines, etcétera, pero sin duda es algo que va a crecer muchísimo en los próximos años. ¿Dónde? Pues se pondrán, yo los he visto sobre todo ¿dónde? En los hoteles, ¿vale? En los hoteles los he visto, pero todavía no los veo mucho, sí, en alguno he visto una mesa de billar, en alguno he visto alguna máquina, pero muy poquito, o sea que sin duda alguna es un sector que va a crecer muchísimo en los próximos años, porque, ¿os acordáis? En España hace 50, 60 años pues no había prácticamente en ningún sitio y ahora pues hay en todos sitios. Pues eso es lo que va a pasar aquí en Marruecos. Obviamente, claro que hará falta permisos, ¿no? Sacar permisos con las autoridades pertinentes locales, ¿no? De cada ayuntamiento, pero eso lo sabrá obviamente los clientes, el bar de turno, el restaurante de turno, el hotel de turno. Pues es el que va a saber el permiso que tiene que pedir él mismo a la autoridad pertinente. A vosotros lo que os interesará pues es tener o bien una estructura propia aquí, donde podáis tener un almacén y distribuir con un comercial, o bien, bueno, pues
lo que podéis tener es una pequeña oficina con un representante que vaya visitando clientes potenciales y ir vendiendo directamente el producto al cliente final, ¿de acuerdo? Pero sin duda alguna eso es un tipo de producto, todo el ocio es algo que empieza a desarrollarse ahora. Pensad que Marruecos era un país subdesarrollado hace 25 años, ahora es un país en vía de desarrollo, por lo tanto las preocupaciones hace 25 años eran el sustento básico, ahora la preocupación es más el ocio, es más qué hacer con ese dinero que tiene la clase media y que empieza a valorar, pues sí, divertirse también, ¿no? Así que sí, importantísimo ese sector, yo creo. Os invito a que lancéis la consulta a través de la plataforma IGAPE y también, si podéis, pues apuntaros a la misión comercial de junio, ¿vale? Perfecto, un poco al hilo de esa misión nos preguntaba Alfonso, ¿no? Si justo había alguna misión comercial para este año o Feria Marruecos, que bueno, contestó también Odile Lueiro de Cámara de Coruña, que bueno, hay planificada también una misión comercial multisectorial a Marruecos la semana pues, del 20 al 24 de junio, ¿no? No sé si a lo mejor quieres comentar algo más o complementar esta información Bueno, en realidad, a ver, tener en cuenta que esto es una oportunidad de oro para cualquier empresa gallega. Sí. Estamos hablando de que os posibilitan con una subvención del 90% para las pymes para poder acceder a un mercado nuevo. Bueno, pues esto es un lujo, la verdad, el poder acceder a esto es un lujo. Por lo tanto, bueno, pues es abrir la puerta a un mundo de oportunidades que lo tiene subvencionado al 90%. Por lo tanto, bueno, yo si fuera cualquiera de vuestras empresas, obviamente es una oportunidad de oro y una vez que vosotros vengáis aquí, veáis, os deis cuenta de cómo está vuestro sector, el mercado en general, pues ya podéis tomar decisiones estratégicas a largo plazo sobre este mercado para el largo plazo, ¿no? Por lo tanto, obviamente yo os invito que os aprovechéis de esta oportunidad que os da IGAPE, ¿no? Y las subvenciones de la Junta de Galicia. Perfecto, nos dejó Mónica ya de hecho en el chat también, bueno, el enlace donde todos los participantes pueden también encontrar información adicional pues sobre esta misión comercial y otras que tienen en colaboración con distintas cámaras de comercio. Por nuestra parte, bueno, Alfonso sí que nos comenta las ciudades que se van a visitar. Le invitamos a que bueno, consulte este enlace para tener la información detallada, ¿no? Bueno, pues de todas estas acciones. Y Odil también ha dejado en el chat un correo electrónico para poder hacer también cualquier consulta relacionada con esta acción. Por nuestra parte nada más. David, muchísimas gracias por tu participación y por tu tiempo, que sabemos que bueno, en Marruecos ha sido un madrugón. Y bueno, nada, muchas gracias también a todos los asistentes por esperar también al comienzo con estos problemillas que hemos tenido técnicos y bueno, pues por participar como siempre. Así que hasta aquí el webinario de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días a todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Un placer.